Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Muchas gracias por estar entre todos como cada lunes. Hoy para platicar de temas interesantes como jurisdicción y democracia y qué son los derechos políticos, qué derechos políticos protege la justicia electoral. Así que bienvenidos, muy buenas noches. Y les quiero presentar a nuestro invitado, Juan Carlos Silva Adaya, quien es magistrado presidente de la Sala Regional Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias. Buenas noches, Lupita, buenas noches a toda tu audiencia de este programa Entre todos, ahora sí que entre todos vamos a platicar. Oye, y entre todos quisiera preguntarte cuáles son nuestros derechos políticos, cuáles son los derechos políticos, cómo debemos entenderlos. Bueno, los político-electorales. Efectivamente, los derechos político-electorales están reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, así como en las constituciones de las entidades federativas, la legislación electoral. Y fundamentalmente están representados por tres grandes tipos de derechos. El derecho de votar, es decir, cuando participamos en un proceso electoral y decidimos quién va a ocupar un cargo público. El derecho de ser votado, es el llamado voto pasivo, cuando nosotros decidimos a través de la vía de los partidos políticos o como candidatos independientes o bien a través de una coalición de partidos políticos postularnos como candidatos a un cargo de elección popular. Esto puede ser un cargo a un ayuntamiento municipal, a una legislatura local o federal, al cargo de gobernador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, jefe de gobierno, entre otros cargos más. También está un derecho muy importante que es el derecho de asociación. El derecho de asociación para formar partidos políticos, para participar en la vida de los partidos políticos o también las agrupaciones políticas nacionales o en las entidades federativas. Estos derechos están también relacionados con otro tipo de derechos que hacen posible el ejercicio de estos derechos que se conocen como políticos electorales, como es la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de petición. Hay algunos otros más, como por ejemplo también el ocupar cargos públicos. Cargos públicos fundamentalmente en los órganos electorales, los que se encargan de la preparación, la organización de los procesos electorales, sus resultados y declaraciones de validez, que son tanto el Instituto Nacional Electoral como los institutos electorales locales, conocidos como OPLES, o también los tribunales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fundamentalmente los de las entidades federativas. Hay algunos otros derechos asociados, como también una vez que se asume un cargo como presidente municipal, por ejemplo, que también reciban los derechos inherentes al ejercicio del cargo, es decir, un ingreso que se les permita disfrutar o acceder a las instalaciones para poder desempeñar su cargo. También otras cuestiones que están relacionadas con lo político electoral son el derecho de integrar los llamados órganos que se forman a partir del derecho indígena. El caso paradigmático que es, por ejemplo, el de Oaxaca, donde se elige por parte de las comunidades indígenas y los pueblos sus autoridades electorales municipales. Hay otras entidades federativas que también han echado mano de este tipo de experiencias, como es el caso de Michoacán, en la comunidad que vale la pena mencionarlo porque fue quien inició esto, que a pesar de que no estaba reconocido en la legislación local, fue a través de realizar una solicitud a la autoridad electoral administrativa del Instituto Electoral del Estado de Michoacán. Viene la negativa y se van al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ordena que se establezcan las condiciones para que se lleven a cabo estas elecciones de autoridades electorales municipales bajo el régimen de derecho indígena. Hay otro tipo de autoridades como son las autoridades auxiliares
municipales. En el Estado de México también se eligen estas autoridades de las comunidades y también en otras entidades federativas. Es como se puede advertir. Es muy amplio, entonces. Muy amplio. Oye, y bueno, ahorita quisiera preguntarte qué derechos protege la justicia electoral, pero si te parece bien, vamos a ver un fragmento de nuestro programa anterior. Adelante. En nuestro programa anterior platicamos con el doctor Raúl Ávila de Idea Internacional sobre transparencia y rendición de cuentas en los partidos políticos. Nos tienen que rendir cuentas los propios ciudadanos que se convierten temporalmente en autoridades del Estado y que, por lo tanto, ocupan oficinas de gobierno. Tanto los representantes políticos que elegimos con un voto, como los funcionarios y funcionarias, por supuesto, que ejercen dinero público, presupuesto público, que son nombrados por quienes son electos a través del voto. Bueno, y te preguntaba, Juan Carlos, ¿qué derechos protege precisamente la justicia electoral? Bueno, la justicia electoral prácticamente protege todos estos derechos. Todos los que nos mencionabas. Los que mencionaba. Los elementos que te permiten a ti votar, como por ejemplo es figurar en la lista nominal de electores y tener tu credencial de elector. En el caso del derecho de votar, pues todo lo que pasa desde la cuestión de las precampañas para elegir candidatos dentro de los partidos políticos, la cuestión que está relacionada cuando vas a obtener tu registro ya como candidato y pues las vulneraciones, todo lo que corresponde al desarrollo del proceso electoral. Las precampañas, las campañas, el día de la jornada electoral, los resultados, la declaración de validez, entre otros aspectos. Cuando estamos pensando también en el caso de la constitución de un partido político, cuando se está formando y obtiene su registro, si existe alguna vulneración al procedimiento respectivo, también es susceptible de impugnarse ante la justicia electoral. Puede haber otro tipo de actividades. Los partidos políticos, una vez que obtienen su registro, por ejemplo, reciben financiamiento público, se revisa la procedencia de los recursos, tanto de cómo se gasta el financiamiento público y el origen y destino de los propios financiamiento público como el privado. Los partidos políticos están obligados a presentar informes de actividades ordinarias, actividades de campaña, las llamadas actividades específicas que tienen más que ver con la difusión de la cultura democrática y cuestiones que están relacionadas con actividades que están relacionadas con el empoderamiento de la mujer. Esa es una cuestión que se da en el caso de los partidos políticos. Te decía también, desde el procedimiento de designación de autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, también son susceptibles de impugnarse ante la justicia electoral. Y otra cuestión que podríamos mencionar, lo relativo al desarrollo de las consultas populares, que es una reforma muy importante que se realizó hace unos 3 años a la Constitución Federal y que tiene que ver con la iniciativa popular, las consultas populares, el plebiscito, el referéndum. Entonces también esta cuestión. Hay otros aspectos más, por ejemplo, el respeto de la paridad de género, el respeto de las disposiciones al interior de los partidos políticos, por ejemplo, lo que tiene que ver con sus procedimientos de afiliación, donde se incorporan militantes, lo que tiene que ver con la aplicación de sanciones al interior de los partidos políticos, lo que tiene que ver con la forma, las condiciones en que se desarrollan las precampañas y las campañas electorales. O sea que ahorita tienen muchísimo trabajo, ¿no? Estamos ya en las campañas y bueno, el tema de las precampañas, ¿ahí qué tal, cómo les fue? ¿Cómo estuvo el tema de las impugnaciones? Pues es una cuestión muy concurrida, porque pues bueno, siempre que existe una contienda, existen perdedores, ganadores, problemas que implican o cuestiones que implican la aplicación de la norma de los partidos políticos o bien la legislación local o federal,
puede haber algunas diferencias entre el criterio que sostiene la autoridad o los partidos políticos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de acuerdo con lo que se prevé en la Constitución Federal, nada queda o escapa al control del control jurisdiccional en cuanto a la regularidad, si efectivamente se está respetando la Constitución y los tratados internacionales. Y en este caso de las cuestiones que tienen que ver con credenciales, pues se han presentado medios de impugnación. Ciudadanos que solicitan la expedición de su credencial o bien la rectificación de sus datos o la renovación de la propia credencial que se les niega por parte de la autoridad, pues tienen derecho a que se revisen estas determinaciones. Luego las cuestiones que están vinculadas como corresponde a los procesos de selección de candidatos en los partidos políticos también han generado problemas. Y la Sala Regional Toluca ha conocido de estos medios de impugnación. Y otra cuestión más, lo que tiene que ver con el proceso de registro de candidatos independientes. Uno de los grandes aspectos de la reforma constitucional legal de 2014 y la anterior de 2012 en materia de candidaturas independientes precisamente pasa por el hecho de reconocer que no solamente los partidos políticos y las coaliciones tienen derecho a solicitar el registro de candidatos, sino también los propios ciudadanos. Y esto implica todo un procedimiento en donde se asegura que auténticamente estas candidaturas lo sean de los ciudadanos y que no se trate de una vía donde se esté utilizando por algún sujeto o sujetos. Que no haya chanchullo. Efectivamente. ¿Te parece bien que hablemos un poco más de candidaturas independientes? Pero antes vamos a ver el resumen de actividades del Instituto Electoral durante la semana. El Instituto Electoral del Estado de México presentó la convocatoria para participar en la cuarta carrera deportiva por la democracia de 5 y 10 kilómetros, que se efectuará el domingo 29 de marzo en 5 categorías de la rama femenil y varonil, y cuya inscripción es totalmente gratuita. Al dar la bienvenida a los representantes de medios de comunicación, el consejero presidente del IEM, Pedro Zamudio Godínez, destacó que el impulso que le da el IEM a este tipo de actividades se asocia muy bien con la participación ciudadana y la promoción de valores democráticos, pues además de incentivar el deporte, de forma paralela al instituto, busca interactuar con diferentes sectores de la sociedad mexiquense para promover el voto. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó los lineamientos por los que se establecen los criterios para la emisión del voto de los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes ante las mesas directivas de casilla para el proceso electoral 2014-2015, además de registrar el convenio de la coalición parcial que celebra el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México para postular en 42 distritos electorales fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa a la 59 legislatura local. Ante alumnos del Centro Universitario UAM de Tlacomulco, la consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Palmira Tapia Palacios, impartió la conferencia Equidad de Género, en la que sostuvo que lograr condiciones de igualdad en el país entre hombres y mujeres no ha sido tarea fácil, pues ha demandado grandes esfuerzos para lograr que la paridad de género sea un derecho y una condición para lograr una vida cada vez más democrática. En el marco de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer, en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, se llevó a cabo la conferencia Las otras maravillas de ser mujer, impartida por la doctora Bárbara Cintia García Ecolomé, en la que se invitó a reflexionar sobre las capacidades que tienen las mujeres, toda vez que existe un entorno en el que se debe explorar el gran potencial que pueden aportar a la sociedad. Para él es bien fácil decir, vamos a ponerle Jorge al niño. Pero es el primero y no es tan sencillo. ¿Qué tal si la riego y no era el indicado? Es una decisión para el resto de la vida. Además, ¿qué va a pensar de mí después si no le gusta? No, ya sé. Que se llame Felipe, como su abuelo. Hay decisiones que solo dependen de ti. El 7 de junio, vota para elegir diputados locales y ayuntamientos en el Estado de México. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de
www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Es fundamental para llevar ejercicio de la democracia, es fundamental la justicia y equidad para que se pueda llevar a cabo este ejercicio, que obviamente es básico, ¿no? Es yo creo que la línea a seguir, ¿no? En las siguientes votaciones. Es importante más que nada para que respeten nuestros derechos, porque muchas veces se confía en una persona la cual no nos responde como uno espera. Para todo ciudadano creo que debemos de saber con qué tipo de personas nos vamos a ver gobernados, ¿no? Y pues si tú prometes algo debes de cumplirlo. Y para mí la justicia es un acto de sinceridad. Bueno, y continuamos entre todos. Juan Carlos, te preguntaba de las candidaturas independientes. Tú ya hablabas de esta figura que ahora en la reforma electoral que se acaba de aprobar y que estamos a punto de probar, se está llevando a cabo. Ahí, ¿qué tal va la gente? ¿Se queja con ustedes? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál ha sido la experiencia? Bueno, es una cuestión que está muy relacionada, yo diría, con la aplicación de una serie de disposiciones que resultan novedosas. Prácticamente estamos estrenando esta figura, la figura de las candidaturas independientes, ayuntamientos municipales, diputados, en fin. ¿Y qué es lo que se va a presentar en el caso del Estado de México? Los 125 ayuntamientos municipales, las 75 diputaciones a la legislatura local, pero más en la parte de mayoría, que son los 40 distritos electorales uninominales. Entonces resulta que se han presentado medios de impugnación porque se establecen una serie de requisitos que se prevén desde la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que tienen su antecedente en la Constitución Federal. Recordemos que esto es una muy reciente, antes estas cuestiones se veían en la justicia electoral nacional de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, e inclusive escalaron a otro tipo de órganos, los llamados órganos del control supranacional, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces, en este primer momento se determinó, lo único que existe en el Estado mexicano son candidaturas que se registran por los partidos políticos. Y aunque está reconocido el derecho a ser votado en la Constitución, lo cierto es que es el legislador ordinario federal y local, es decir, Congreso de la Unión y legislaturas de los estados, los que van a determinar si existen candidaturas independientes o no. Ahora esto ya está ordenado por la propia Constitución, desde el artículo 41, el artículo 116, fracción cuarta, y entonces ya es un derecho más de los ciudadanos. En el Estado de México se han venido presentando solicitudes por parte de personas que pretenden registrarse como candidatos independientes a diputaciones o a los ayuntamientos municipales, y pues los requisitos que se han establecido tienden a asegurar fundamentalmente que sean auténticamente candidaturas independientes, que no sean unas candidaturas donde estén, vamos a decirlas, propiciadas desde la esfera de los partidos políticos o de otro tipo de organizaciones que no están estrictamente relacionadas con una actividad cívica. Bueno, y también para asegurar que efectivamente, además de que sean auténticas, que no reciban apoyos indebidos. Es decir, si a los partidos políticos se les dispone que serán los recursos que derivan del financiamiento público y del financiamiento privado, pero bajo ciertas condiciones, que no ingrese, vamos a decir, dinero del extranjero, dinero del narcotráfico, de la delincuencia organizada, en fin. Entonces,
Sobre esto está construido este diseño. Y ya en el caso de la Sala Regional Toluca se han presentado medios de impugnación que están relacionados con ese requisito, no solamente la constitucionalidad de los requisitos, sino la cuestión que tiene que ver con el tiempo. Sí. Entonces, se presentaron 2 medios de impugnación que fueron... ¿Pero qué van y qué te argumentan? Bueno, por una parte han señalado lo de las firmas, y por otra parte lo de las cuestiones de las cuentas bancarias y también el tiempo que se les da para constituir la persona jurídica correspondiente a una asociación civil, que va a ser la que va a administrar, la que va a dar la cara en el caso de las candidaturas independientes. Entonces, de lo que se trata es de establecer controles suficientes, pero no controles que resulten excesivos, desproporcionados, no necesarios, no idóneos, de tal manera que obstaculicen el desarrollo de las candidaturas independientes. Ha habido determinaciones por parte de las salas regionales y también de la sala superior. Por ejemplo, antes de que se diera el desarrollo de las candidaturas independientes en la legislación secundaria, fueron los institutos locales, fue el caso del Instituto Electoral Estatal de Zacatecas, que reguló lo relativo a las candidaturas independientes a través de un reglamento y establecía una serie de requisitos, fundamentalmente lo del notario público, que se diera fe de las afiliaciones, en fin, y llegó a la conclusión la Sala Superior de que era un requisito excesivo, que si se entendía de esa forma, pues las iba a ser prácticamente imposibles. La Sala Regional Toluca también ya se pronunció en relación con lo relativo al tiempo para obtener el registro de cuentas bancarias en instituciones del sistema bancario mexicano, y la temporalidad era muy estrecha, de tal manera que llegó a la conclusión la Sala Regional Toluca de que se tenía que ser más considerado en ese aspecto. Se trata de que participen, no de que no participen. Sí, es decir, de ensanchar las posibilidades de las candidaturas independientes. Y hubo una determinación muy reciente también de la sala, en donde a un candidato independiente que no se había separado con la antelación suficiente del partido político y que había sido dirigente de un partido político y que después participó y no había renunciado, pues se le dijo, usted no puede participar. Está muy claro en la ley, ¿no? En la ley. Y además son requisitos sobre los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado en las acciones de inconstitucionalidad, donde se impugnaron la legislación de Chiapas, por ejemplo, la legislación de Michoacán, entre otras entidades federativas, revisando los requisitos para las candidaturas independientes, y llegó a la conclusión, es que lo relativo a los partidos políticos va por una vía y lo relativo a las candidaturas independientes va por otro camino. Y esto con el propósito de no igualar dos cosas que tienen finalidad, aunque las dos van finalmente a postular candidatos, lo cierto es que tienen condiciones distintas. Por ejemplo, el partido político tiene que presentar muchos informes, los ordinarios, actividades específicas, lo del empoderamiento de la mujer, lo de las campañas, y el candidato independiente únicamente lo de las campañas. Tiene el partido político sus estatutos, declaración de principios, programa de acción y sus reglamentos, y además que son revisados periódicamente por el tribunal, por el Instituto Electoral, y además de que están sujetos a un régimen muy estricto en cuanto a la fiscalización de sus gastos, el origen y todo. Y en el caso de los candidatos, pues es más a modo, es decir, son candidatos que generan una persona jurídica y bueno, van a participar en un proceso electoral. Entonces, por eso es que se establecen derechos y obligaciones diferenciados. No los podemos meter a todos en el mismo saco, porque ni un candidato independiente está apoyado por un partido político. No tiene la estructura tampoco, ¿no?, de un partido político. No tiene la estructura, y también desde la propia Constitución no tienen acceso a lo que ocurre en el caso de los partidos políticos, que bueno, pues tienen un mínimo
un número mínimo de afiliados, por ejemplo, y en el caso de los candidatos independientes, pues no se da esa situación, ¿no? Te quisiera preguntar, para que quede claro a nuestros amigos del auditorio, ¿qué es un medio de impugnación y a quiénes les sirve? Los medios de impugnación son aquellos procesos que se presentan o bien ante la autoridad administrativa, cada vez en menor escala, por ejemplo el recurso de revisión, o bien ante una instancia jurisdiccional, y a través de los cuales se revisa que el acto, la resolución, la sentencia, inclusive la ley, se ajusten a lo que está dispuesto en la Constitución, los tratados internacionales, las constituciones locales y las leyes federales o de las entidades federativas. Y esto lo hace o bien una autoridad administrativa, insisto, el recurso de revisión, o bien una autoridad jurisdiccional. Pero en ambos casos lo hacen desde una perspectiva independiente, imparcial, y son autoridades competentes y a través de un proceso que se denomina contencioso, donde hay una demanda o recurso, donde se presenta un informe por parte del partido político, la autoridad responsable, hay posibilidad de que exista un tercero interesado, es decir, aquel que quiere que prevalezca el acto de autoridad, y se da esa confrontación, ese combate judicial, en igualdad de oportunidades y siguiendo lo que se conoce como las formalidades esenciales del procedimiento. Esto es, tengo la posibilidad de demandar, tengo la posibilidad de ofrecer y de que mis pruebas sean admitidas, de que las mismas se desahoguen, de alegar sobre el desarrollo del proceso, las pruebas, lo que se desprende, concluir, que se dicte una sentencia, que esta sentencia, si me da la razón, que se ejecute, que se cumpla, y este medio de impugnación se realiza de una forma expedita. ¿Qué quiere decir? Pronta, para que sea efectiva. Y entonces... Sí, porque si me resuelves el año que entra, pues ya de qué me sirvió, ¿no? Ya no participé en estas intermedias. Sí, en efecto, como sabemos, nuestras elecciones se van a llevar a cabo el 7 de junio. Y entonces, antes del 7 de junio, tienen que estar resueltos los distintos medios de impugnación. Violaciones al derecho de votar, ser votado, de asociación, lo que está relacionado con las consultas populares, que bueno, en este año no habría consultas populares, ya la Corte determinó en las consultas de las propuestas que se hicieron sobre salarios mínimos, sobre la cuestión de la desaparición de los legisladores de representación proporcional o la reforma energética, que no eran constitucionales y que no era el caso de que se iban a todos se las echaron para atrás, sí, ¿no? A todos los partidos políticos. PRI, Morena, PAN, PRD, Partido Acción Nacional. Muy bien. Regresamos, si te parece bien, platicamos más del tema, pero antes vamos a una pausa rapidísimo. Estamos aquí con usted entre todos. Para él es bien fácil decir, vamos a ponerle Jorge al niño, pero es el primero y no es tan sencillo. ¿Qué tal si la riego y no era el indicado? Es una decisión para el resto de la vida. Además, ¿qué va a pensar de mí después si no le gusta? No, ya sé, que se llame Felipe, como su abuelo. Hay decisiones que solo dependen de ti. El 7 de junio, vota para elegir diputados locales y ayuntamientos en el Estado de México. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, y seguimos
con este tema de jurisdicción y democracia. Y Juan Carlos, nos platicabas de los medios de impugnación y hablábamos de estos temas, por ejemplo, de la consulta popular que se echó para atrás y de otras figuras que no se van a aplicar justamente en estas elecciones. Sí, en efecto, bueno, lo de las consultas popular, de estos temas que se han destacado y que fueron propuestas por estos actores políticos, pues bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó a la conclusión de que eran inconstitucionales, es decir, que no cabían dentro de los supuestos previstos en el artículo 35, fracción octava de la Constitución Federal. Son categorías que se establecieron por el constituyente permanente, no las inventó la Corte, sino porque se habla de limitaciones en cuanto tienen que ver con los derechos humanos, por ejemplo, los ingresos del Estado, y entonces fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que no podían llevarse a cabo estas consultas. Ya en otros aspectos, la Sala Superior también había conocido de consultas, por ejemplo, consultas que se habían llevado a cabo en el ámbito del Distrito Federal o en el estado de Jalisco o en el estado de Sonora. En el caso del Distrito Federal, pues tenía que ver con la cuestión esta del segundo piso, en el caso de Jalisco con el incremento de los pago de derechos por la prestación de servicios públicos, fundamentalmente el transporte público, y en el caso de Sonora por la realización de una consulta que tenía que ver sobre un acueducto. Y entonces, en todos ellos ya se había pronunciado la Sala Superior. Y bueno, esto no es algo nuevo, ya tiene muchísimo tiempo que se vienen, vamos a decir, justicia, son materia de la justicia electoral, tanto local como la federal. Entonces, conforme van surgiendo más materias, más aspectos que están relacionados con estas cuestiones, pues también corresponden a la materia electoral. Y hay otras que han dejado de estar en la materia electoral, como pronto lo será la cuestión de transparencia en el ámbito de los partidos políticos, porque esto ya le corresponde, de acuerdo con la reforma en materia de transparencia de febrero del 2014, al ámbito del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos. Y entonces esta va a ser la instancia que se va a ocupar de la transparencia al interior de los partidos políticos y ya no el Tribunal Electoral. Pero hay muchísimas materias más, como por ejemplo son la aplicación de sanciones, Lupita. Cuando un partido político se le multa, cuando alguna televisora se le multa o se le aplica una sanción por cuestiones de violación a lo que corresponde al acceso a radio y televisión para los partidos políticos o bien para las autoridades electorales, se llegan a aplicar sanciones. No solamente a estos, sino también ha habido casos, por ejemplo, ministros de culto religioso, extranjeros, notarios, etcétera. Entonces, servidores públicos. Y es una cuestión que inicia en el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, y se determinan hechos e infractores, aunque no se aplican las sanciones correspondientes. Oye, los medios de impugnación, por ejemplo, las impugnaciones, aquí me decías tú que han sido copiosas. Durante las precampañas, apenas empezamos el viernes pasado las campañas, pero ustedes han recibido alrededor de 220, me decías tú. Esto habla de las vías que utiliza ya la ciudadanía para manifestar este tipo de acciones. Sí, en efecto, pues mira, debo destacarte que cuando no hay procesos electorales, baja la conflictividad, es decir, no se presentan tantos medios de impugnación. El año pasado que no hubo proceso electoral, pues fueron 391 medios de impugnación que dieron lugar a 119 sentencias. Y en este momento los medios de impugnación que se han presentado ante la Sala Regional Toluca, pues podríamos decir que están muy cercanos a completar lo que ocurrió en el año pasado y apenas vamos a casi el tercer trimestre, ¿no? Entonces, esto no debemos interpretarlo como una situación en donde nos llevara a calificar, es que son procesos electorales muy polémicos, muy discutidos, muy cuestionados. No, yo creo que más habla de una cuestión vigorosa, por cuanto a que los actores políticos, ya sean ciudadanos,
personas que han ocupado cargos electorales, los llamados capacitadores asistentes electorales, candidatos independientes, los propios partidos políticos, que tienen confianza en sus autoridades y acuden a las mismas. Muchos de los asuntos que llegan a la sala regional Toluca tienen su origen en determinaciones que han adoptado tanto los institutos locales de la circunscripción como los tribunales electorales locales. Colima, Estado de México, Hidalgo y Michoacán. Y entonces, que le corresponden a la quinta circunscripción, ¿no? Entonces, aquí aclaremos. Existe una sala superior, ¿sí? 5 salas regionales que actúan en las circunscripciones electorales plurinominales: Guadalajara, la primera; Monterrey, la segunda; la tercera, que es Jalapa; la cuarta, Distrito Federal; y la quinta, Toluca. Y entonces, ahí se dan conflictos tanto del orden federal como del orden local. Federal, ya decía, diputados y senadores al Congreso de la Unión, y local, gobernadores, legislaturas locales, ayuntamientos municipales. Entonces, esta cuestión genera una actividad, porque pues bueno, las ciudadanas interés en obtener su credencial, estar preparados para votar. Hay candidatos, ayuntamientos municipales, pues pensemos nada más en el Estado de México, 125, en otras entidades federativas, pues es un número también similar. Por ejemplo, Michoacán, 113 ayuntamientos municipales, las 40 a la legislatura local, el gobernador. En el Estado de Colima, 10 ayuntamientos municipales. Gobernador también en Colima. Gobernador y 25 diputados a la legislatura local. En el caso de Hidalgo no es así, pero son 7 distritos electorales uninominales, 61 distritos electorales en la circunscripción. Es decir, si esto lo empiezas a multiplicar por el número de partidos políticos y que presentan solicitudes y que realizan precampañas y campañas, pues se hace una suma muy importante. Y bueno, pues el padrón en la circunscripción, pues por estas entidades federativas, pues es muy alto, ¿no? El del Estado de México. Me decía simplemente Ecatepec, ¿no? Sí, pues mira, Ecatepec, el ayuntamiento municipal más grande de América Latina, y está precisamente en la circunscripción. Y entonces hay historias de políticos que, bueno, pues fueron en algún momento presidentes municipales, senadores, y después pasan a ser gobernadores. Y entonces, pues, muchos de los ayuntamientos municipales de esta quinta circunscripción son los más numerosos. Pues está el caso de Nezahualcóyotl, Naucalpan, Atizapán, Cuautitlán, Ecatepec, que ya mencionaba, Toluca, en fin, sobre todo aquellos que están conurbados a capitales, ¿no? Que también son numerosos y desde el punto de vista cuantitativo son muy importantes. Entonces, pues son ciudadanas y ciudadanos que pueden tener conflictos con su credencial o listado nominal de electores. Partidos políticos que tienen conflictos no solamente con la cuestión del proceso, sino inclusive relacionadas con la dirigencia o las militantes, ¿no? Hemos tenido muchos medios de impugnación que estuvieron relacionados con afiliaciones a partidos políticos, de tal manera que casi llegamos a los 2,000 medios de impugnación por estas cuestiones que involucraban más o menos a ciudadanos que pretendían afiliarse a un partido político. Has mencionado mucho el tema de las mujeres, de las ciudadanas, de las políticas. ¿Cómo le va a hacer o cómo se le va a hacer para que se garantice este 50-50 que ya está en la ley que se aprobó para este año, en este año y para estas elecciones? Para que no nos salgan con que es que no hay mujeres, es que no se puede, no se completa, es que muchos esques, ¿no? Muchos pretextos. ¿Cómo se le va a hacer para garantizar? Pues fue una reforma que se hizo precisamente para garantizar la paridad de la mujer. La paridad de la mujer implica la igualdad de condiciones para el registro de las candidaturas. Y esto tiene su antecedente, recordemos, cuando se establecía
procurarán los partidos el 70-30% que sean de mujeres. Y nunca procuraban, ¿no? Y luego era el 60 y el 40%. ¿Y qué decidió la Sala Superior? No es nada más que, fíjate que va la fórmula y entonces la mujer es la propietaria y luego el suplente es el hombre y entonces renuncia, el asunto de las Juanitas. Sí. O luego la cuestión esta de que de cada 3, por ejemplo, la última era la mujer y entonces era la que tenía menos probabilidades, es decir, venían listas y no se daba la alternancia, lo que se maneja una mujer, un hombre, una mujer, etcétera, que se alternaron, sino eran 2 hombres, una mujer, luego 2 hombres, una mujer, y de tal manera que en representación proporcional. ¿Cuál fue la historia? La historia fue no realizar actos de simulación, no realizar actos que defrauden la Constitución. Esto implica cualquier estrategia que se dé por los actores políticos para tratar de burlar el principio constitucional de paridad, serán las autoridades administrativas en primer lugar y las autoridades jurisdiccionales las llamados a establecer valladares. No se puede defraudar el espíritu de la Constitución, no se puede defraudar los principios constitucionales, paridad. Entonces, cualquier intento de que implique desconocer este principio y la necesidad de empoderar a la mujer, va a dar como consecuencia que se rectifiquen esos actos y que se revise que efectivamente se estén dando o cumpliendo esas finalidades. Hubo una reforma en materia de derechos humanos donde se establece que las autoridades en el ámbito de su competencia tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos es el derecho a la igualdad. Entonces, pensar que un cargo menor dentro de una planilla o alguna situación de la suplencia, etcétera, no van a encontrar cobertura en la Constitución y serán las autoridades administrativas y jurisdiccionales las que tendrán que revisar si efectivamente se dan los actos, si se cumple con lo dispuesto en la Constitución. Sobre todo en el caso de las autoridades administrativas, ellas son las que reciben las solicitudes y las que pueden prevenir a los partidos políticos para que ajusten sus actos a lo dispuesto en la Constitución. Hay muchos partidos que nos dicen, es que no encontramos mujeres, es que estamos, la verdad, muy preocupados porque no hay mujeres preparadas, pero ¿me contestas esto? Regresamos. Para él es bien fácil decir, vamos a ponerle Jorge al niño, pero es el primero y no es tan sencillo. ¿Qué tal si la riego y no era el indicado? Es una decisión para el resto de la vida. Además, ¿qué va a pensar de mí después si no le gusta? No, ya sé, que se llame Felipe, como su abuelo. Hay decisiones que solo dependen de ti. El 7 de junio, vota para elegir diputados locales y ayuntamientos en el Estado de México. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estar más al pendiente en el conteo, porque ahí es a donde pienso que hay tranza, porque no, las votaciones creo que nos damos cuenta muy bien cuánta gente hay y que en realidad quiénes son los que hacen el voto. Es para que haya legalidad, que los que votamos se respete nuestro derecho y que no se pierda ese voto y vaya a dar a otro lado. Sí, contabilizar bien los votos, hacer bien el trabajo a todas las personas de casillas,
y más que nada todos los funcionarios que en ese momento se van a impartir, ya que sin ellos pues no habría democracia. Estamos de regreso. Muchas gracias a usted que se está trasnochando aquí con nosotros entre todos en este lunes. Y bueno, Juan Carlos, hablábamos de temas como el que las ciudadanas tienen todo el derecho, de acuerdo con la ley que se aprobó en materia político-electoral, a ocupar espacios 50 y 50. ¿Qué pasa si en este caso o en otro caso la gente siente que no se está haciendo justicia? Lo que hay que hacer, fundamentalmente, es privilegiar lo que se puede identificar como una cultura de la denuncia. Es decir, no pensar que porque uno no es especialista en derecho, y más en derecho electoral, pues ya no uno está desposeído del derecho humano a impugnar. Hay que cuestionarlo. Es cierto, sí se requieren algunas habilidades técnicas, pero todos sabemos hacer escritos. Todos sabemos cuestionar y podemos confiar en lo que es un sentido intuitivo de lo que es justo. Es decir, lo que es igual, lo que está respetando nuestra libertad, lo que es algo que no es parejo. Sí. Y entonces confiar y saber, oye, yo lo que tengo que hacer es denunciar o demandar aquello con lo que no estoy de acuerdo. Y si no sé ante qué instancia, por ejemplo, si yo voy y quiero ser candidata y me dicen, no, es que sabes que no estás preparada, vamos a traer un hombre, ¿ante quién lo denuncio? ¿Qué hago? ¿Voy al Tribunal Electoral y ahí me dicen? Fundamentalmente yo diría, todas las historias comienzan, en especial, por los institutos electorales locales. Es cierto, hay reglas para presentar los medios de impugnación, son las autoridades responsables, y estas pueden ser los partidos políticos o los institutos. Pero bien, si acudo y voy y toco la puerta del instituto, no importa que no esté bien hecho el medio de impugnación y que se denomine juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y que deba resolver el instituto, el Tribunal Electoral local o el federal, lo importante es saber que no hay que admitirlo y hay que denunciar. O sea, no hay que aguantarse, no hay que callarse. No hay que callarse. Y ya sea que sea el partido político o la propia autoridad administrativa o el Tribunal Electoral de una entidad federativa, hay que cuestionarlo. Lo peor que podemos hacer es quedarnos callados e inhibirnos pensando, no, pues es que como yo no soy abogado, yo no sé, es que es el partido político y el partido político seguramente no se equivocó, la autoridad administrativa. No, más bien es al revés. Y ya independientemente de que sea una denuncia, una queja que da lugar a la imposición de una sanción, o bien un medio de impugnación que deba resolver un órgano jurisdiccional, lo cierto es que hay que formular un escrito, lo que se ha conocido tradicionalmente como un derecho de petición. Yo te vengo a poner en conocimiento, autoridad, estos hechos, no estoy de acuerdo, me parece que es injusto, que no respeta la Constitución y lo que te estoy pidiendo es que hagas esto. Entonces, me decías tú hace unos momentos, tú ciudadano o tú ciudadano no tienes que saber, quien tiene que saber es la autoridad. La propia autoridad, efectivamente, porque en estos casos opera una figura técnica que se conoce como suplencia de la omisión y de la queja o de los agravios. Y esto es una responsabilidad de las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Entonces, tú dame hechos, dime por qué no estás de acuerdo, por qué no estás conforme y yo te diré cuál es el camino que hay que seguir. Inclusive, si no soy yo instituto, pues lo voy a mandar a la autoridad competente para darle el trámite y eventualmente para resolver. O sea, los ciudadanos no estamos desamparados. No están desamparados, más bien nosotros como autoridades jurisdiccionales, como autoridades administrativas y los partidos cuando fungen como responsables, estamos llamados a precisamente a realizar nuestras responsabilidades dentro de ese procedimiento, de tal forma que se proteja a las ciudadanas y a los ciudadanos, vamos a decirlo así, de a pie. Muy bien. Oye, tengo una duda también con relación al reglamento del Instituto Nacional Electoral y el Código Electoral. Cuando hay alguna incompatibilidad, ¿ahí qué pasa? ¿O cómo engranan o cómo se complementan? Bueno,
Es una actividad legislativa muy intensa. Las bases se prevén en la Constitución Federal y dice cómo se dividen las atribuciones, qué le toca a cada quien. Tenemos por una parte un Instituto Nacional Electoral que realiza atribuciones o que le está encargada ciertas materias como autoridad nacional. Por ejemplo, fiscalización, acceso a radio y televisión y la superación del secreto bancario. También la designación de autoridades electorales, de las entidades federativas, de los OPLES llamados, ¿no? O el Senado, que le corresponde designar a los de los tribunales electorales nacionales. Y esto es, vamos a decirlo, nacional. Hay otras atribuciones que le corresponden a la federación, que es fundamentalmente la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, diputados y senadores al Congreso de la Unión. Otras que le corresponden a las autoridades electorales locales, la organización de sus procesos electorales de gobernador, de diputados a la legislatura local, ayuntamientos municipales, lo que en el Distrito Federal corresponde a jefe de gobierno del Distrito Federal, jefes delegacionales y diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y sobre esto existe lo que se conoce técnicamente como distribución de competencias. Pero puede ser el caso de que existan contradicciones porque, por ejemplo, la autoridad federal exceda sus atribuciones o bien la autoridad electoral local exceda de sus atribuciones, y es lo que se conoce como las contradicciones o antinomias, que por ejemplo se empiece a ver en el ámbito de las entidades federativas cuestiones que estaban reservadas, por decirlo así, al Instituto Nacional Electoral o que eran materia de regulación por parte del Congreso de la Unión. Entonces, aunque las bases aparecen en la Constitución, hay otras, las llamadas leyes generales, por ejemplo, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Delitos Electorales, que regulan cuestiones que tienen que ver con el orden nacional, con elecciones federales y con elecciones locales. Y entonces lo que aparece desde la Constitución y se va desarrollando en estas leyes generales tiene que tener una recepción en la legislación local, pero siempre respetando lo dispuesto en la Constitución y en las leyes generales. También puede ser que en una ley general se comprendan materias que corresponden auténticamente al ámbito de las autoridades electorales. O sea, que siempre podrá salvarse cualquier situación que se confronte, ¿no? Bueno, la forma de salvarlo es, si existe una confrontación, pues es a través de la presentación de medios de impugnación. Es una cuestión muy sui generis, porque la depuración, una primera depuración vino por las acciones de inconstitucionalidad que realizó la Corte, y entonces veía si efectivamente la Ley General de Instituciones y Procedimientos cumplía con la Constitución, y también ha revisado de las entidades federativas, pero no todos los aspectos fueron cuestionados o revisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Puede haber otros aspectos más que procedería desde mi perspectiva, y es casi reiterar o expresar algo que aparece en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, pues es agotar las instancias del juicio de revisión constitucional electoral, por ejemplo. Ha sido el caso que la Sala Superior ha visto problemas entre autoridades electorales locales y autoridades electorales federales, como era el Instituto Federal Electoral, y hubo un caso muy sonado entre el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, en donde, con motivo de la asignación de tiempos en radio y televisión, en el Instituto el Tribunal Electoral de Yucatán cuestionaron las determinaciones del Instituto Federal Electoral y terminó por darle la razón la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a una autoridad local. Entonces, si se dan estos problemas, pues ¿cuál es la vía que hay que hacer? Pues quien nos va a uniformar y nos va a decir a todos
cómo están las cosas, que sería la sala superior. Muy bien. Juan Carlos, pues un gusto poder saludarte aquí en este espacio de Entre Todos en TV Mexiquense. Muchísimas gracias. Buenas noches, Lupita, a ti, a tu distinguida audiencia que nos da la oportunidad de llegar a sus espacios, sus hogares, sus oficinas, precisamente para platicar estas cuestiones que tienen que ver con la justicia electoral en México. Muchísimas gracias, que tengas buena noche. Usted también, que disfrute mucho, que tenga muy buena noche, buena semana, que la pase muy bien y nos vemos el próximo lunes.